¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde llegaríamos para salvar nuestra libertad? ¿O qué harías si tuvieras que enfrentarte al poder absoluto de un tirano? Imagina un mundo donde un solo hombre, movido por la fe, desafía al imperio más grande de su tiempo, y Dios responde con señales y maravillas. Esta es la historia de las 10 plagas de Egipto, donde la lucha por la liberación de un pueblo se convierte en una batalla cósmica entre el bien y el mal. Para entender lo que sucedió en Egipto, necesitamos retroceder en el tiempo. Egipto, gobernado por el faraón, era un inmenso imperio que dominaba la mayor parte del mundo conocido. El pueblo de Israel, por otro lado, estaba atrapado en la servidumbre, sin esperanza de liberación. Durante siglos, los israelitas clamaron por libertad, pero el faraón, imbatible en su arrogancia, ignoraba el sufrimiento de su pueblo. Dios, sin embargo, no los olvidó. Él levantó a un hombre sencillo, Moisés, para ser el líder y libertador del pueblo de Israel. Moisés, un ex príncipe egipcio que huyó al desierto tras cometer un grave error, se encontró ahora ante una misión divina, desafiar el poder del faraón y pedir, en nombre de Dios, la liberación de los israelitas. Pero el faraón, con su corazón endurecido, se negó a escuchar. El conflicto estaba establecido, de un lado, Moisés, un hombre con una misión divina, y del otro, el faraón, el gobernante de un imperio que se consideraba invencible. El dilema era claro, Moisés enfrentaba el poder absoluto del faraón, pero no estaba solo. Dios, el creador de los cielos y la tierra, estaba a su lado. Y así, la batalla por el futuro del pueblo de Israel comenzó, con Dios preparando señales y milagros impresionantes que cambiarían el curso de la historia. Tras el enfrentamiento inicial entre Moisés y el faraón, Dios se prepara para mostrar su poder de manera inmensa. La primera plaga llegó como una advertencia, y el Señor dijo a Moisés, «Dile a Aarón, extiende tu vara sobre las aguas de Egipto, y se convertirán en sangre. Los peces del Nilo morirán, y el río se infestará de moscas y mosquitos». Éxodo 7, 14-21. Lo que sucedió entonces fue un espectáculo devastador. El Nilo, la principal fuente de vida para los egipcios, fue transformado en sangre. No había agua potable, ni vida en el río. La desolación fue instantánea. Y a pesar de que el faraón vio con sus propios ojos el poder de Dios, continuó negándose a liberar a los israelitas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería estar en una situación donde una crisis mundial ocurre ante tus ojos, pero te niegas a cambiar? La resistencia del faraón va más allá de la razón. ¿Alguna vez has pasado por algo en lo que alguien prometió un cambio, pero cuando pasó el momento, nada diferente ocurrió? Ese fue el error del faraón. Vio los milagros de Dios, pero su terquedad le impidió ver la verdad. Y aunque el sufrimiento se intensificaba, él seguía endureciendo su corazón. La segunda plaga fue aún más impresionante, y el Señor dijo a Moisés, «Dile a Aarón, extiende tu vara sobre los ríos, sobre los canales y sobre los estanques, y haz que los piojos vengan sobre toda la tierra de Egipto». Éxodo 8 y 16. Egipto fue tomado por piojos, un castigo insoportable. Pero el faraón continuó su resistencia, pero el corazón del faraón se endureció, y no los escuchó. Éxodo 8 y 19. Incluso cuando los magos de Egipto no pudieron replicar el milagro, el faraón se negaba a reconocer el poder de Dios. La tercera plaga, las ranas, invadió Egipto, entonces el Señor dijo a Moisés, «Dile a Aarón, extiende tu vara sobre los ríos, sobre los canales y sobre los estanques, y haz que las ranas vengan sobre la tierra de Egipto». Éxodo 8, 5. Las ranas cubrieron todo, las casas, los campos, los palacios, incluso los lechos. El faraón, entonces, pidió que Moisés orara para que Dios quitara las ranas, y Moisés lo hizo. Pero cuando la aflicción pasó, el faraón, al ver que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó. Éxodo 8 y 15. La cuarta plaga fue una invasión de moscas, y el Señor dijo a Moisés, «Levántate mañana temprano y ponte delante del faraón, cuando él vaya al agua, y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo, para que me sirvan». Éxodo 8 y 20. Moscas infestaron la tierra de Egipto, ensuciándolo todo y haciendo la vida insoportable. Pero el faraón continuaba negándose a escuchar la palabra de Dios, y el Señor endureció el corazón del faraón, y no los escuchó. Éxodo 8 y 32. La siguiente plaga fue la peste en los animales, y el Señor dijo a Moisés, «Ve al faraón y dile, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo, para que me sirvan. Porque esta vez enviaré todas mis plagas contra tu corazón, y contra tus siervos, y contra tu pueblo, para que sepas que no hay nadie como yo en toda la tierra». Éxodo 9, 1, 14.
Dios envió una peste que mató a todos los animales de los egipcios, caballos, bueyes, ovejas, camellos, asnos, todo. Pero, una vez más, el faraón no se arrepintió. A pesar de todo el sufrimiento, todavía endureció su corazón, pero el corazón del faraón se endureció, y no los dejó ir. Éxodo 9, 7. ¿Cómo crees que sería presenciar una destrucción tan grande y aún negarse a escuchar el llamado de Dios? La sexta plaga fue aún más devastadora. Dios envió una plaga de úlceras, entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón, tomen ceniza de un horno, y Moisés la esparcirá hacia el cielo delante del faraón. Y se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto, y habrá llagas ulcerosas en los hombres y en los animales, en toda la tierra de Egipto. Éxodo 9, 8-9. Llagas dolorosas y purulentas comenzaron a aparecer sobre los egipcios y sus animales. Una vez más, el faraón vio el sufrimiento, pero no cambió su actitud. Pero el Señor endureció el corazón del faraón, y no los escuchó, como el Señor había dicho a Moisés. Éxodo 9 y 12. La séptima plaga, una tormenta de granizo y fuego, golpeó Egipto, y Moisés extendió su mano hacia el cielo, y el Señor dio truenos y granizo, y el fuego se derramó sobre la tierra. Y el Señor hizo caer granizo sobre la tierra de Egipto, hasta que no hubo ningún lugar que escapara de esta plaga. Éxodo 9, 23-24. La lluvia de granizo destruyó cultivos y causó grandes daños. Las personas y los animales que estaban fuera de refugio fueron heridos, y el fuego se esparció por la tierra. Una vez más, el faraón prometió liberar a los israelitas si la plaga cesaba, pero, cuando el faraón vio que la lluvia y el granizo y los truenos cesaron, pecó aún más, y endureció su corazón. Éxodo 9 y 34. La octava plaga fue una nube de langostas, entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto, para que vengan las langostas sobre la tierra de Egipto, y devoren toda la hierba de la tierra, todo lo que el granizo dejó. Éxodo 10 y 12. Egipto fue invadido por una plaga de langostas que devoraron toda la vegetación restante. Todo lo que quedaba de la cosecha fue consumido. El faraón, nuevamente, pidió a Moisés que orara e intercediera al Señor, pero, en cuanto la plaga cesó, endureció su corazón una vez más, pero el Señor endureció el corazón del faraón, y no los dejó ir. Éxodo 10 y 20. La novena plaga fue un tremendo signo de oscuridad, y el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, y habrá oscuridad sobre la tierra de Egipto, una oscuridad que se pueda palpar. Éxodo 10 y 21. Una oscuridad profunda cubrió toda la tierra de Egipto durante 3 días. Era una oscuridad que podía sentirse, tan densa que las personas no podían moverse. Solo los israelitas tenían luz en sus casas. Esta plaga fue una declaración del dominio absoluto de Dios sobre la creación. Sin embargo, incluso ante tal señal, el faraón continuó negándose a obedecer, pero el Señor endureció el corazón del faraón, y no los dejó ir. Éxodo 10 y 27. La décima y última plaga fue la más devastadora de todas, la muerte de los primogénitos. Dios dio a Moisés una instrucción clara, este mes os será el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Habla a toda la congregación de Israel, diciendo, el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Éxodo 12, 2-3. Dios ordenó que cada familia israelita sacrificara un cordero y pusiera la sangre en las puertas de sus casas. Aquellos que obedecieran estarían protegidos de la muerte. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12 y 13. Pero los primogénitos de los egipcios, sin la marca de la sangre, morirían esa noche. Aquella noche, un gran lamento se apoderó de Egipto. Y sucedió que aquella noche el Señor hirió a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todos los primogénitos de los animales. Éxodo 12 y 29. Faraón, finalmente, no pudo resistir más. Entonces Faraón, aquella misma noche, llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo, levantaos, salid de en medio de mi pueblo, tanto vosotros como los hijos de Israel, y id, servid al Señor, como habéis dicho. Éxodo 12 y 31. El sufrimiento fue tan grande que incluso Faraón reconoció la necesidad de liberar a los israelitas. Así se cumplió la promesa de Dios. El pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto después de las 10 plagas, y Dios demostró su soberanía sobre todas las fuerzas de Egipto. El corazón de Faraón,
que se mostró duro e impenitente, finalmente fue quebrantado por la fuerza de las plagas, y el pueblo de Dios fue liberado. Y los hijos de Israel partieron de Ramsés hacia Sucot, como 600.000 hombres de a pie, sin contar a las mujeres y a los niños. Éxodo 12 y 37. La última plaga fue el punto de inflexión, pero la verdadera liberación del pueblo de Israel solo se logró tras la obediencia a un mandato divino crucial, la institución de la Pascua. Dios dijo a Moisés: «Este día os será por memorial, y lo celebraréis como fiesta al Señor, por vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis». Éxodo 12 y 14. La Pascua se convirtió en el recordatorio de la gran liberación, donde la sangre del Cordero marcó las casas de los israelitas, protegiéndolos de la muerte. Esta señal no solo marcó la separación entre los egipcios e israelitas, sino que también fue una demostración de la gracia de Dios. Él proveyó el medio de salvación para su pueblo, y, a través de esa obediencia, la liberación estaba garantizada. Al amanecer, el sufrimiento de Faraón llegó a su punto máximo. Y Faraón, aquella misma noche, llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo: «Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, tanto vosotros como los hijos de Israel, y id, servid al Señor, como habéis dicho». Éxodo 12 y 31. Con esta orden, el corazón de Faraón finalmente se quebró, pero ya era demasiado tarde. El sufrimiento de Egipto fue inmenso, y la pérdida de sus primogénitos fue irreparable. Faraón entonces permitió que los israelitas se marcharan, pero no sin antes una última situación tensa, y los egipcios apremiaron al pueblo, apresurándolos a salir de la tierra, porque decían: «Todos moriremos». Éxodo 12 y 33. Egipto estaba en ruinas, y los egipcios estaban aterrorizados. Aunque el pueblo de Israel finalmente salió de Egipto, la batalla no estaba completamente ganada. El ejército del faraón, con todo su poder, seguía tras ellos, listo para recapturarlos. La escena que siguió fue un verdadero milagro, y es en ella donde vemos el poder de Dios de forma visible e impresionante. Pero ¿cómo fue salvado el pueblo de Israel de esta amenaza inminente? ¿Qué ocurrió cuando se volvieron y vieron el mar delante de ellos? Es en este momento crucial que ocurre la separación del Mar Rojo, un evento que transformó el destino de toda una nación. En el próximo vídeo, exploraremos cómo Dios abrió el mar para salvar a su pueblo y cómo esta acción divina se convirtió en un símbolo eterno de liberación. No te lo pierdas, la historia de cómo Dios transformó lo imposible en victoria apenas comienza. ¿Qué les pareció esta increíble jornada de liberación? No cabe duda de que el poder de Dios se reveló claramente en cada una de estas plagas, y la liberación de los israelitas es una historia de valentía, fe y milagros. Pero su aventura no termina aquí. En el próximo vídeo, profundizaremos en el momento épico en que Dios separó el Mar Rojo para salvar a su pueblo. Si estás tan emocionado como yo por ver el desenlace de esta historia, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte la continuación. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada. Mantente al tanto de todas las actualizaciones. Vamos juntos en este viaje de fe y descubrimientos. Hasta el próximo vídeo.